Comenzaremos a ver en este caso el MA201, modalidad Excel experto con el primer proyecto, modalidad nueva prueba. Ya vamos a ver esto en modo entrenamiento para ir revisando particularidades. Vamos a iniciar, usted va a tener solamente una primera opción y ahí iniciamos. La diferencia del anterior es que este tiene 5 proyectos y no los 7 que anteriormente tenía. Por tanto, ¿cuál es la diferencia principal? Es que ahora todo tiene un mayor peso. Entonces, primera tarea, al igual que la anterior, nos pide casi lo mismo y estructurado en 5 tareas. Ordenar la hoja de trabajo ventas, ¿cierto? Por nombres de producto de la A a la Z. Primero, ya vamos por orden. Nombre del producto nos pide ordenar de la A a la Z. Ahora, en este caso, insertar un subtotal. Nos dirigimos a la pestaña de datos, esquema, vamos a subtotal y me está diciendo que calculamos una suma en la columna precio extendido para cada cambio en el nombre del producto. Entonces aquí deberíamos cambiar nombre del producto, que fue el primer elemento que ordenamos. Aceptar. Y listo. Nos van a aparecer estos elementos de agrupación. Si marcamos el 1, nos muestra el total general. Si marco el 2, los distintos elementos de suma, y 3 ya el detalle. Pasamos a la siguiente. En la celda H2 de la hoja envíos, vamos a crear una fórmula que identifique el día numérico de la semana en que se envió el pedido. Ojo, que se envió. Tengo 3 fechas, por tanto, ¿cuál debería utilizar? La de fecha de envío, ¿cierto? Para ello vamos a tener una función de tipo DIASEM, donde vamos a tener un número de serie, que va a ser nuestra fecha, y vamos a tener un tipo. Ya me está diciendo que sí o sí el lunes debe ser 0 y el domingo debe ser 6. Entonces buscamos aquí en este listado y tenemos que el número 3 vendría a ser lunes 0, ¿cierto? Y domingo 6. Cerramos paréntesis, enter y rellenamos hacia abajo. La tarea 3 nos dice que para almacenar nuevos artículos especiales, su empresa de exportación construyó una extensión en su almacén en la celda B7 de la hoja de trabajo extensión. Para ello vamos a agregar una fórmula que calcule el monto de pago mensual, suponiendo que el pago vence a principio de mes. Ojo, vence a principio de mes. Entonces, pago, la función de pago, que funciona como, tenemos una tasa, ¿cierto? Esta tasa, ojo, me está diciendo que sea mensual, por tanto esta tasa está anual. ¿Qué debo hacer? Dividirla en 12, punto y coma. Está dividido en un periodo que también es en año, por tanto multiplico por 12. ¿Ya? Me está diciendo el valor actual. El valor actual viene a ser lo que yo quiero alcanzar a obtener, o dentro de, piensa en el préstamo que usted pidió, el monto total, ¿ya? Que tiene que cubrir, que vendrían siendo los 348.000. El valor final no lo conocemos, es algo que queremos conocer, y vamos a tener en este caso cuándo se está haciendo el pago de este elemento. Nos dice aquí, vence a principio de mes, por tanto, no es final del periodo, es comienzo del periodo. Opción 1. Ya, cerramos paréntesis, enter, y nos va a entregar el posible resultado ya. Nos va a dar negativo, no se preocupe por ello, ¿ya? Tarea 4, en resumen gráfico, nos pide que modifiquemos esta tabla dinámica para que los nombres de productos se agrupen dentro de cada país. Es decir, que aquí aparezca en este caso el mismo que veíamos en la hoja de ventas, de hamburguesa, de cangrejo, ¿cierto? Entonces buscamos aquí el elemento que tiene por nombre del producto y la desplazamos debajo de país. Entonces tenemos el Alaska King Crab, Apple Butter Jam y así sucesivamente, que están dentro de la sección de Alemania. Y por último nos están diciendo que en la hoja resumen gráfico vamos a aplicar el estilo 4 al gráfico dinámico. Entonces vamos a gráfico dinámico, ¿cierto? Diseño de esta tabla y estilo 4. Marcamos la opción de estilo 4. Califiquemos el proyecto y tuvimos todo excelente. Pasemos a la siguiente. Me permiten ocupar la función de lupa para ir viendo esto de manera un poco mejor, ¿cierto? Entonces, nos pide habilitar solo macros firmadas digitalmente en este libro. Nos vamos a la pestaña de archivo,
Discúlpenme, pasé a hacer algo que no tenía que hacer. Voy a reiniciar mi proyecto. Ahí está. Archivo, más, opciones. Aquí me voy a la sección de centros de confianza. Configuración del centro de confianza. Ahora estamos para el lado. Y aquí nos pide habilitar solo macros firmadas digitalmente. Aquí está la opción. Excepto las firmadas. Deshabilito todo el resto, pero solamente las firmas digitalmente quedan activas. Ya. Aquí marco aceptar. Marco aceptar en esta anterior. Y estaríamos con la primera tarea. Siguiente me dice que en la hoja de cálculo precios de sabor, ya, en esta que estoy, la columna margen y la columna precio, vamos a mostrar los valores numéricos con 2 decimales y el formato se debe aplicar para las filas existentes y nuevas. Entonces, CD, parecido al anterior, ya está en formato número, pero lo vamos a corregir. Más formatos de número, vamos a agregar 2 decimales y vamos a usar separador de miles. Aceptar. Ya. Tarea 3, en la hoja de cálculo ventas T1, aplicamos un formato a la columna libras vendidas, ¿cierto? Aquí, libras vendidas, que muestre que los 5 sabores de helado menos vendidos con un relleno rojo claro. Entonces, siempre recordar que nosotros tenemos que tomar desde los datos hacia abajo. Aquí estarían. Formato condicional, regla para resaltar celda, ¿cierto? Regla para valores superiores e inferiores, 10 inferiores, y de estos 10 cambiamos a los 5. Relleno rojo claro, que es el que me están pidiendo, ¿cierto? Relleno rojo claro, aceptar. Pasamos a la siguiente tarea y me dice que en la hoja de trabajo pedidos mensuales vamos a agregar una fórmula en la celda F4 de la columna demanda. ¿Ya? Pedidos mensuales. Que muestre disminución si los pedidos en abril fueron menores que los pedidos en marzo o inferiores al promedio de los pedidos para el trimestre de enero-marzo. De lo contrario, muestre sin cambios. Entonces, tengo una fórmula del sí con un no. ¿Por qué? Diciendo que si abril es menor que marzo o abril es menor al promedio de enero, febrero, marzo. Cierro paréntesis, cierro de nuevo un paréntesis. Si volvemos a la prueba lógica, comilla, punto y coma, comillas, disminución, punto y coma, comilla de nuevo, sin cambios. Cerro paréntesis. Ya, entonces tendríamos que si abril es menor que marzo, vamos a tener disminución, o si en este caso abril es menor que cualquiera de estos 3 elementos del promedio de estos 3, me va a dar también disminución. Si no, sin cambios. Enter y se rellena automáticamente. Tarea 5, en la hoja de cálculo ventas T1, o sea, volvemos a ventas. Creamos un gráfico que muestra el costo en el eje vertical izquierdo y la ganancia en el eje vertical derecho, y los sabores en el eje horizontal. Piense que va a ser un gráfico donde se va a ver aquí información, y todo en este sector entre medio va a estar el gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Entonces tomamos sabores, con control nos ayudamos para costo y con control nos ayudamos para ganancia. Nos dirigimos a la pestaña de vista, de insertar, ¿cierto? Insertar un cuadro, en este caso combinado, y no marcamos la primera, marcamos la segunda, que es lo que les decía. Que a su izquierda, observan que está 0, 0,5, 1, 1,5, ya, todo eso vendría a ser el costo. Por el contrario, en el otro lado, en el lado derecho, va a tener 0, 0,5, 1 hasta 4,5. Todo eso vendría a ser en relación al precio. Marcamos, no nos pide cambiar el título del gráfico. Lo que sí es que recordemos que estos tipos de gráficos siempre podemos dejarlo milimétricamente a la derecha. ¿Ya? De hecho, si revisamos la opción de ayuda, nos va a decir que déjelo a la derecha de la tabla. Ya es importante eso. Esperemos que lo tome bien esto. Excelente. Pasemos a la siguiente.